Hola a todos. En el siguiente diagrama se podrá visualizar dos corrientes de entrada y dos salidas, A y B. La finalidad de este ejercicio es mostrar cómo es posible resolver un proceso X, que para este caso un balance másico, utilizando el método modular secuencial, donde se encuentran incógnitas las cuales serán calculadas por medio de una herramienta contenida en Microsoft Excel llamada Solver. El proceso muestra las diferentes corrientes de equipos y los equipos que en este caso son cuadros, los cuadros que están aquí, equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4 y las corrientes que fueron nombradas de modo enumerado, corriente 1, corriente 2, en fin. Acá tenemos, en este caso, este sería el proceso. Acá tenemos las tablas en donde se le aplica a este proceso el método modular secuencial, y esto es básicamente eh, eh, cuadros contenidos, cuadros que contienen, perdón, lo que es las entradas, las salidas del determinado proceso y que indican el equipo y la corriente correspondiente a cada entrada de cada salida. Aquí vemos cómo, aquí vemos cómo nos indica que en el equipo 1, tenemos en la corriente 1 una entrada fresca que es correspondiente a esta entrada. En la corriente 2 del equipo 1 es una salida, tenemos la salida. En la corriente 4 del equipo 1 sería una entrada. En la corriente 5 para el equipo 1 es una salida. De este modo verificamos para el equipo 2 tenemos una entrada en la corriente 2, tenemos una salida en la corriente 3, tenemos otra entrada en la corriente 7 y una entrada fresca en la corriente 8, en este caso sería de alimentación. En el equipo 3, para la corriente 3, tenemos una entrada, el equipo 3, corriente 3. En la corriente 4 sería una salida, la salida que conduce al equipo 1. En la corriente 5 tenemos una entrada que proviene del equipo 1. En la corriente 6 corresponde a una salida. Y para el equipo 4, tenemos tenemos una entrada en la corriente 6, que es la que dirige el equipo 4. Tenemos una salida en la corriente 7, que es la que se conduce al equipo 2. Tenemos dos salidas frescas que son correspondientes a C9 y C10. Bien. En el siguiente cuadro vemos cómo se aplican las leyes, o cómo se aplica el proceso a seguir para la correcta aplicación de este método. Sería, para este caso, tenemos que el primer ejemplo o primer parámetro a tomar sería el menor número de entradas. Vemos que aquí tenemos una entrada que es esta. En el siguiente equipo tenemos dos entradas. En el tercer equipo tenemos dos entradas también. Y en el cuarto equipo tenemos una entrada. Como tenemos un empate de entradas, menor número de entradas, se procede al siguiente parámetro, que sería el mayor número de salidas. Sin embargo, tras haber contado, tener aquí los grados de libertad, vemos que salidas también tenemos un empate en el equipo 1 y en el equipo 3, con dos salidas cada uno. Lo siguiente sería el menor número de entradas más entradas frescas. Entonces hacemos un nuevo análisis, entrada más entrada fresca. Aquí sería una entrada más una entrada fresca, serían dos. Aquí tendríamos 1, 2, 3. Aquí tendríamos 1, 2. Aquí tendríamos solamente una. Entonces procedemos
a poner el número 1 en esta línea, pues se elimina. Acá vemos cómo ponemos el 1 y el 1 eliminando esta línea. Y calculamos acá con ceros. Ponemos ceros acá. En el siguiente cuadro, pues lo correspondiente es eliminar la columna, lo que está hacia arriba. Entonces vemos cómo el 1 nos elimina estos valores acá. Y de inmediato procedemos a calcular la segunda línea a eliminar. ¿Cómo la eliminamos? La eliminamos de nuevo teniendo en cuenta los parámetros. Pues, bueno, se elimina la siguiente línea teniendo en cuenta de nuevo los parámetros. Vemos que hacemos el nuevo conteo, que menor número de entradas, tenemos una, aquí tenemos una también y dos, tenemos acá dos también. Entonces de primera tenemos que se debe eliminar la línea correspondiente al equipo 1. Acá vemos cómo se elimina poniendo un 2 en entradas y salidas, y esto nos conduce aquí, bueno, ponemos los ceros del grado de libertad, y acá nos conduce a eliminar las entradas y salidas que estén debajo de este, que tengan el número 2. Bien, luego hacemos el reconteo y procedemos a hallar el número 3. Entonces, como tenemos ya el número 2, vamos a calcular el número 3 con las condiciones. Entonces sería de nuevo el menor número de entradas para empezar. Aquí tenemos una entrada, aquí tenemos dos entradas. Bueno, entonces también de primera tenemos que se elimina el equipo 2, la línea del equipo 2. Ponemos un 3. Este 3 nos va a eliminar el siguiente entrada del equipo 3. Nos va a eliminar esto y nos va a descalificar la línea del equipo 3. Entonces procedemos enseguida a ponerle el número 4, esto que en las normas nos dice que cuando se elimina la línea se procede a poner el siguiente número para completar el proceso. Entonces aquí tenemos el orden, puesto que se procede a ordenarlo teniendo en cuenta los números que calculamos. Primero se pone para los equipos el equipo 4 porque fue quien obtuvo el número 1. El equipo 1 siguiente por el número 2. El equipo 2 pues tuvo el 3 y el equipo 3 pues por haber sido el último con el número 4. Se hace lo mismo con las corrientes. Este es el 6, puesto que aquí el primer hallado fue el número 6, el número 7, el número 2 pues contiene el 2, luego el 4, luego el 5, luego el 3 y así sucesivamente. Bueno, en este ejercicio tenemos varias condiciones que aquí están. Habla que C1 es la entrada de una corriente A con 5.000 kilogramos por hora, que el C8 es la entrada de B con 5.000 kilogramos por hora, C5 es el 50% de C1 que solamente contiene A, no hay nada de B, pues aquí nos dice que B es igual al 0%. C2 es el 50% de la sumatoria de C1 y C4. Perdón. C2, es el 50% de C1 más la corriente C4. Es decir, tendremos el 50% de C1 más la corriente de C4. C4 corresponde al 40% de C3. Y en C4 tendremos que el 40% es A y el 70% y el 60% es B.
Aquí hay un errorcito. Vamos a arreglarlo, C4. Aquí sería 30%. Acá 70%. Bien, perfecto. C7 corresponde al 20% de C6. Vamos a orientarnos acá. Bueno, S9 sería 4.500 kilogramos con 60% de A y bueno, se hace un balance para, bueno, ya es evidente que el 40% es B. El C10 tenemos que es 3.500 kilogramos por hora con 40% de A y B, bueno, también es obvio que sería el 60%. Para esto se hace, bueno, una ayuda didáctica de poner colores en la tabla que nos indica lo siguiente. Bueno, tenemos valores conocidos que son bueno, los colores en rosado, un rosado extraño. Bueno, la línea que es la que debemos iterar, puesto que no sabemos nada de esa línea, sería la que está en color amarillo, que es la línea 3, la corriente 3. Y las condiciones que nos dan acá, que son las que están en azul claro. Acá vemos cómo, bueno, vamos a explicar esto aquí. Vemos como, por ejemplo, si tenemos, si conocemos esta corriente de entrada, ¿cierto? Conocemos la corriente de entrada en el equipo 1, podríamos conocer la salida si conociéramos esta entrada. Bien, lo siguiente es que al conocer esta salida, conocemos esta salida, pero solamente conoceríamos esta entrada si conociéramos esta salida. Entonces, hagamos lo siguiente. Conocemos esta salida y suponemos esta. La entrada la conocemos, que es al equipo 3. Del equipo 3, vamos a ayudarnos acá con el esquema. Vamos a poner acá. Listo. Vamos aquí. Bien. Conocemos C5. Por aquí nos dice las condiciones. Conocemos la entrada, conocemos C5, no conocemos C2, puesto que solo sabemos que es el 50% de esto, más la corriente C4. Sabemos C5 porque ya nos lo dieron, que entra al equipo 3. Sin embargo, hay otra corriente en el equipo 3, entrada, que es esta, la que no tenemos para nada. Y esa corriente no la conocemos. No conocemos la entrada al equipo 3, no conocemos esa misma, la salida del equipo 2. Sin embargo, si supiéramos este valor de esta corriente, salida y entrada, podríamos bien, sabiendo esta corriente, la C5, y sabiendo C3, podríamos calcular C4 y por las condiciones bien podríamos saber C4, sí, podríamos saber cuánto es C2, teniendo ya el valor el de C8, podríamos calcular C6, aunque C6 podríamos saberlo si tendríamos C7. C7 es correspondiente al 20% de C6. Entonces todo se nos solucionaría si tuviéramos un valor en C3. Es cuando procedemos entonces a hallar este valor. Aquí tenemos este valor que lo tuvimos utilizando la herramienta Solver y que, bueno, vamos a poner el ejemplo. Aquí este valor fallado automáticamente. Vamos a borrarlo acá. Vamos a borrarlo acá. Borrar acá. Y borrar acá. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el cálculo de lo que sería cómo hallar la corriente 3 para el
el fluido A. Vemos que este es el cálculo de cómo se hallaría. También tenemos el cálculo para B. Vemos que son aplicadas para el flujo A, solamente para el flujo A, y en B aplicado solamente para el flujo B. Aquí en función objetivo tendremos una herramienta que nos va a ayudar a utilizar Solver. Vemos cómo lo que realizamos es poner el valor que vamos a hallar, en este caso C3, este valor menos el cálculo que tenemos acá. Miremos, este valor que vamos a conseguir menos este, que nos va a hacer posible de que nos haya un valor que haga que este valor sea 0, o sea muy cercano a 0. Entonces procedemos a utilizar Solver. Vamos a Solver. Tenemos para este valor, utilizamos este pues para A. Luego seleccionamos, verificamos que esté en valor de 0 aquí, y acá escogemos el sitio donde necesitamos el resultado. Bueno, procedemos y le damos resolver. Este nos va a dar un valor, bien, un valor de 3100 para este caso. Como ven, es una cifra muy pequeña. Este caso no tiene negativo, pero es muy pequeño el error, margen de error. Procedemos con el siguiente dato, mismo ejemplo. Vamos acá, aquí seleccionamos este, luego verificamos aquí, seleccionamos el espacio donde necesitamos el valor, aceptamos y luego resolver. Aceptar. Bueno, como vemos, tenemos el valor que es muy cercano a 0 también. Bueno, también es necesario decir que bueno, para la formación de la tabla, bueno, uno ingresa los valores que nos dan acá en las condiciones, y vamos ingresando los porcentajes correspondientes, y de esta forma fuimos armando la tabla. Por ejemplo, teniendo en cuenta que en C6 es igual a C7 más C10 más C9, teniendo en cuenta estas condiciones y las condiciones que nos dan, y aplicando la lógica para el cálculo del flujo másico, fuimos ordenando la tabla, y solamente nos faltaba por iterar el valor de la corriente 3 para tener el flujo correcto, los valores correctos de cada corriente, puesto que era innecesaria la corriente 3 para tener los flujos ideales o los flujos correctos en cada corriente, partiendo, claro está, de la corriente de entrada. Lo que lo hacía más complicado era el reflujo. Entonces, bueno, esta fue la solución de este ejercicio, un pequeño ejemplo de cómo resolver mediante el método modular secuencial, un ejemplo muy sencillo, y que, bueno, la forma para cualquier tipo de ejercicio es el mismo en la forma de resolución en las tablas que corresponden para iniciar, para hallar en este caso la corriente que debemos iterar. Entonces, esto es todo, que estén bien.